bienvenidos nuevamente a este viaje por los caminos de Proust. Esta tercera sesión sobre A la sombra de Madame Swann la he intitulado Madame Swann y un verano frente al mar. Comenzaremos con el video con el que terminé la sesión pasada. Advertí entonces que este hermoso trabajo de Reina Paniagua constituía una especie de puente visual y musical entre los dos libros. Puente que además nos habla ya de la estructura de este segundo libro, A la sombra de las muchachas en flor, que en efecto hace puente por el camino de Swann. Corramos el video nuevamente. Bien, pues la publicación de A la sombra de las muchachas en flor en 1919 y el prestigiado premio Goncourt de ese año señalan cambios radicales tanto en el proceso de la creación como en el prestigio del autor. Como dentro de una crisálida, durante la guerra, Proust se encerró en su habitación forrada de corcho para trabajar en sus libros, especialmente este. Pero en el interior de la crisálida se estaba gestando una transfiguración de oro, y no en vano el origen etimológico de la palabra crisálida es precisamente oro. La gran obra de su vida ya no será una trilogía. Los libros se multiplicarán indefinidamente porque esta veta de oro de la imaginación se extinguirá solo con la muerte. Pero en 1919 se publica La sombra de las muchachas en flor en la prestigiosa editorial Nouvelle Revue Française, NRF, que después del ignominioso rechazo de Por el camino de Swann, habrá de publicar irónicamente todos sus libros. Tras la liberación de su compromiso con Grasset,
que por cierto nunca fue un contrato formal, y tras su ingreso a la editorial NRF, que habrá de convertirse en Gallimard, Proust recibe el premio Goncourt de 1919, el primero otorgado después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, Gallimard se constituye como editorial gracias precisamente al gran éxito comercial por el premio de esta obra de Proust. Así llega por fin para Marcel Proust la fama largamente añorada y con ella la maledicencia. ¿Cómo era posible otorgar el primer premio Goncourt, el primero después de la guerra, a un diletante, a un snob, cuando que había tantas y tan conmovedoras novelas que narraban la desgarradora experiencia de la guerra? Incluso una de ellas, intitulada Las Cruces de Madera, de Rolando Relés, había quedado en segundo lugar. De los 10 votos, 6 fueron para Proust y 4 para Dorgelès. Aquel segundo libro de la trilogía inicial, que habría de llamarse Por el camino de Guermantes, sufrió tantas modificaciones que acabó siendo otro, acabó floreciendo en A la sombra de las muchachas en flor. De esta manera, en las alas doradas de la imaginación proustiana, se proyectó una monumental catedral en vez del tríptico, como lo vimos en la primera sesión. Ahora miremos la estructura de este segundo libro. Si Por el camino de Swann tiene 3 partes, A la sombra de las muchachas en flor tiene solamente 2. La primera, en torno a Madame Swann, y la segunda, nombre de lugares, los lugares. Nuevamente no hay capítulos. Una vez más, son 2 espacios, 2 mundos, 2 universos temáticamente separados. Y aunque estrictamente no hay capítulos, curiosamente esta vez en ambas partes hay un resumen de lo que ocurre en cada parte. Ahora bien, la primera parte, en torno a Madame Swann, no es de hecho más que la continuación de la última parte del primer libro. Narra, entre otras cosas, hacia el final, el amor preadolescente de Marcel por Gilberte, la hija de Swann y de Crécy, ahora convertida en Madame Swann. El escenario en ambas partes, la última Por el camino de Swann y la primera de A la sombra de las muchachas en flor, es el mismo. Los Campos Elíseos, donde Marcel juega con Gilbert y sus amigos, y el bosque de Boulogne, donde Marcel contempla extasiado a Madame Swann. Lo que pasa es que Marcel Proust nunca estuvo seguro de los límites de sus libros. Le costaba muchísimo trabajo hacer un corte entre un libro y otro, porque debió siempre sucumbir a la presión de los editores. Originalmente, esta primera sección de A la sombra de las muchachas en flor era parte integral del final de Por el camino de Swann, pero Grasset se quejó de que ya era demasiado larga, así que Proust tuvo que hacerle un corte para que sonara a que la novela había terminado. Un corte que a la larga resultó genial. Al final de Por el camino de Swann, Proust traslada la perspectiva del muchachito enamorado al presente desencantado del narrador viejo, quien evoca aquellos paseos con Madame Swann como algo totalmente perdido, con la nostalgia dolorosa de la desaparición de todo un mundo. La realidad que yo conocí ya no existía. Bastaba con que Madame Swann no llegara exactamente igual que antes, y en el mismo momento que entonces
para que la avenida fuera otra cosa. Los sitios que hemos conocido no pertenecen tampoco a ese mundo del espacio donde los situamos para mayor facilidad. Y no eran más que una delgada capa, entre otras muchas, de las impresiones que formaban nuestra vida de entonces. Recordar una determinada imagen no es sino echar de menos un lugar, un determinado instante, y las casas, los caminos, los paseos, desgraciadamente, son tan fugitivos como los años. Así, el final de En torno a Madame Swann, la primera parte de A la sombra, hace un díptico de hermosa simetría invertida con respecto al final de Por el camino de Swann, porque el narrador nos regresa a los campos elíseos, al bosque de Boloña, a los paseos con Madame Swann, al amor no correspondido por Gilbert, pero en un tono de evocación dulce y nostálgica. No obstante, este amor de niño adolece ya de las mismas inseguridades del amor de Swann, sufre por los mismos celos, aunque incipientes, sufre de la misma sensación dolorosa de estar excluido de la vida de la amada, tiene que tomar la decisión dolorosa de no verla más. En fin, que todo un amor de Swann está allí, como los temas de una obra musical apenas enunciados. La partitura completa se desplegará ante nuestros ojos lectores con Albertine, la muchacha en flor, finalmente elegida, a lo largo de muchos volúmenes. Pero aquí comenzamos con Gilbert como un esbozo de la muchacha en flor, en la que se detiene deleitada la mariposa de la imaginación. Más tarde, el amor por Albertine irá creciendo junto con los celos en Sodoma y Gomorra hasta llegar al paroxismo de La prisionera y de la claustrofóbica novela La fugitiva. Así son dos secuencias de paseos con Madame Swann, separadas no solo por muchísimas páginas, sino por dos libros, aunque textualmente discontinuos, son más de 200 páginas entre una y otra secuencia. Estos paseos viven en la imaginación lectora como un gran bloque temático indiviso, como una hermosa simetría invertida. Y bien, nuestra lectura evocadora, independientemente de la separación de los libros, nos lleva en un primer momento hacia aquellos largos y hermosos paseos con Madame Swann al final de Por el camino de Swann. La vemos llegando al bosque de Boulogne por la puerta Dauphine como una reina, vestida siempre de lila, su color emblemático, a la misma hora, como una flor que se abre al mediodía, como la esencia misma del tiempo, vestida de lila, el color del tiempo privilegiado en este universo ficcional. Veía yo a Madame Swann desplegando tras ella la larga cola de su traje color malva, vestida como el pueblo imagina que van las reinas. El inicio de En torno a Madame Swann nos lleva al espacio de París y nos introduce a un nuevo personaje, Norpois, el diplomático con un extraordinario pastiche de la jerga diplomática y una obra de arte culinaria, la de Françoise, la cocinera de la familia. Todo en una cena en la que, entre otras cosas, Swann es la comidilla, porque finalmente acabó casándose con Odette de Crécy. Tanto que había dicho al final de Un amor de Swann,
Ah, pensar que he malgastado los mejores años de mi vida, que he deseado la muerte y he sentido el amor más grande de mi existencia, y todo por una mujer que no me gustaba, que para empezar no era mi tipo. Pero ahora Swan, en opinión de la familia del narrador, se ha desclasado al casarse con una cortesana. Por otra parte, el narrador, tras años de añorar ir al teatro, por fin puede ver una obra de su actriz idealizada, la Berma. La decepción es grande, como siempre, pero trata de consolarse y de convencerse que ha visto una gran actriz. Finalmente, 50 páginas después, reaparece Gilbert y con ella la desolación del amor no correspondido. No obstante, por fin Marcel es invitado a casa de los Swan, donde conoce y nuevamente se decepciona al escritor que más admira, Bergot. Esta primera parte cierra con una verdadera apoteosis. Aparece Madame Swann nuevamente, después de unas 200 páginas, en el bosque de Boulogne. En términos temáticos y tonales, las dos secuencias de los paseos con Madame Swann, como he dicho, están en simetría invertida, porque si al final de Por el camino de Swann esos paseos se evocan en la vejez con nostalgia y dolor, aquí, al final de En torno a Madame Swann, esos mismos paseos son presentados en un crescendo que llega a la verdadera apoteosis, como lo veremos en un momento, y son evocados al final de la vida con una enorme dulzura, a pesar de la nostalgia. Al final, las penas del corazón se desvanecen, pero subsiste el placer de recordar aquellos paseos como un cielo de malva protector, al amparo de su sombrilla, acunado en el reflejo de glicinias. Veamos un poco más de cerca esta apoteosis de Madame Swann. De repente se mostraba en la arena, en la avenida, Madame Swann, tardía, despaciosa y lozana, como flor hermosísima que no se abre hasta la hora del mediodía, desplegando una toilette siempre diferente y que en mi recuerdo es sobre todo color malva. Enseguida izaba y abría, sustentada en un largo tallo, y en el momento de su más completa irradiación, el pabellón de seda de una amplia sombrilla del mismo tono que aquellos pétalos que se deshojaban en su falda. Me gusta esta evocación de Madame Swann que sugiere un cuadro de Monet, e incluso este, donde está la presencia contemplativa y enamorada del niño. En esta hermosa descripción, Madame Swann queda transfigurada en una flor. La sombrilla es un tallo, mientras que los volantes de su falda son pétalos que se deshojan de su falda. Ahora bien, ya desde la descripción de sus salones, sobre todo el de otoño y el de primavera, la contigüidad de Madame Swann y las flores es evidente. Cuando se acercaba la primavera, trayendo otra vez el frío, en la época de los santos, de las heladas y de los aguaceros de Semana Santa, como se le figuraba que su casa estaba helada, Madame Swann solía recibirme envuelta en pieles. Desaparecían frioleros hombros y manos,
bajo el blanco y brillante tapiz de otra esclavina y un inmenso manguito, ambos de armiño, que no se había quitado al volver de la calle y que parecían los últimos bloques de nieve de invierno, más persistentes que los demás, y que no habían logrado derretir ni el calor del fuego ni los asomos de la primavera. Y la verdad completa de estas semanas glaciales, pero ya de floración, me era sugerida en aquel salón al que iba a dejar de ir muy pronto, por otras blancuras aún más embriagadoras. Por ejemplo, la de las flores llamadas bolitas de nieve que juntaban en lo alto de sus largos tallos desnudos como los árboles lineales de los primitivos, sus globitos apretados unos a otros como ángeles de la Anunciación y envueltos en un olor a limonero. Porque la dueña de Tansonville sabía que abril, aunque helado, no le faltan flores, que invierno, primavera y estío no están separados por barreras tan herméticas como cree el hombre de Boulevard, el cual se imagina que mientras no lleguen los primeros calores en el mundo, no hay otra cosa que casas agobiadas por la lluvia. Y para sentir la nostalgia del campo, me bastaba que, aunadas a las nievecillas del manguito, las bolas de nieve, que quizá en el ánimo de la dueña de la casa, no tenían más objeto que componer una sinfonía en blanco mayor con el mobiliario y con su traje, por consejo de Bergot. Que las bolas de nieve me recordaran que el encanto del Viernes Santo representa un milagro natural y que dichas flores convirtiesen el salón de Madame Swann en un paraje tan virginal, tan cándidamente florido, sin hoja alguna, tan repleto de olores auténticos como la veredita de Tansonville. Es hermoso este gran cuadro monocromático, tan al gusto de la época, una sinfonía en blanco mayor, una moda en el siglo XIX que inició Théophile Gautier con un poema, un largo y hermoso poema llamado justamente Sinfonía en Blanco Mayor. Y aquí la visión extasiada de Madame Swann está en su blancura perfecta. Habría que notar cuántas palabras connotan la blancura y por lo tanto la virginidad, la nieve, el armiño, la maravillosa unificación del espacio de afuera con el espacio de adentro, simbolizado por los hermosos manguitos de armiño de Madame Swann, que parecían los últimos bloques de nieve de invierno. Así pues, ya desde la primera parte queda prefigurada Madame Swann como una muchacha en flor. La ironía no podría ser más grande, ni la contaminación, la gran cocotte, la cortesana, la de Mi Bonden como una de las muchachas en flor, por favor. Y además, con esa predicación extraña, esa contigüidad imposible, la virginidad. Bueno, ahora bien, la unidad, la continuidad temática entre esta primera parte de A la Sombra y la última del Por el Camino de Swann es evidente. Y esa unidad está dada por la perspectiva, es decir, está dada en la contemplación del adolescente, en la mirada enamorada que enaltece a la amada transpuesta a la madre. Sí, la madre, puesto que la hija Gilbert no le hace ningún caso. De este modo, hay todo un proceso de mitificación, incluso de deificación de Madame Swann desde la mirada de Marcel.
Esto ocurre ya desde la descripción del salón de primavera de Madame Swann, adornado con flores y con las llamadas bolas de nieve, que son como los ángeles de la Anunciación, dice Proust. En esta primera parte de A la sombra, en torno de Madame Swann, el narrador recuerda de manera explícita, al verla rodeada de todas esas flores, aquellas dos secuencias de los espinos blancos y rosas en la iglesia y en Tansonville, como lo vimos la sesión pasada. Al describir el salón y detenerse largamente en las flores, el joven Marcel, enamorado, como hemos dicho, simultáneamente de la madre y de la hija, idealizando a la madre por no poder ver a la hija, transfiere su sentimiento de lo ideal al salón, calificándolo como un lugar virginal y cándido. Y aquí habría que pensar que cándido, en su sentido original etimológico, significa blancura. Más aún, a lo largo de toda esta secuencia, la propia Madame Swann ha sido identificada con su salón, de tal modo que todo el juego de la descripción estaría fundado en efectos especulares por medio de los cuales la anfitriona y su salón se reflejarían y se definirían mutuamente, como en los momentos de su apoteosis en el bosque de Boulogne. Madame Swann en su salón es otra de las flores. Parafraseando a Balzac, podría decirse que el lugar explica al personaje tanto como el personaje implica al lugar. Y para sentir la nueva inquietud de la primavera, era suficiente alzar la vista hasta la estirada tela de su abierta sombrilla, que era un cielo cóncavo, clemente, móvil y azulado, un cielo más cercano que el otro. La evocación del adolescente Marcel es aún más intensa cuando converge con el propio narrador viejo. Como hemos visto, ese final está en simetría tonal inversa con el final de Por el camino de Swann. Si allá la evocación era disfórica, es decir, marcada por un profundo pesimismo, por la desesperanza, aquí, en cambio, es una evocación eufórica, es decir, llena de dulzura, en donde ya no tiene cabida el dolor por un amor no correspondido. Y dice, y como la duración media de la vida es mucho mayor en lo que se refiere a los recuerdos de sensaciones poéticas que en lo relativo a las penas del corazón, sucede que hace ya mucho tiempo se desvanecieron los sufrimientos que me hizo pasar Gilbert, pero en cambio lo sobrevive el placer que siento cada vez que quiero leer en una especie de reloj de sol los minutos que median entre las 12:15 y la 1 en las mañanas de mayo, y me veo hablando con Madame Swann al amparo de su sombrilla, acunado en el reflejo de las glicinias. Esta nostálgica descripción de la maravillosa Madame Swann y el cielo color malva de su sombrilla inspiró a una de las participantes de mi seminario, la maestra Lourdes Rodríguez, junto con un equipo de fotógrafas y diseñadoras, en la elaboración de este hermoso cuadro evocador, mismo que funge como la portada interior de mi libro, Cuadros Color de Tiempo. Sí, Madame Swann, la reina,
la gran sacerdotisa de la moda, la artista del buen vestir, aquella mujer que se pasea como creador satisfecho de su obra y ya nada le preocupa. Como he venido insistiendo, las secuencias de los paseos con Madame Swann, aunque rítmica y temática y semánticamente son continuas, aparecen discontinuas en el texto, más de 200 páginas entre ambas. Pero si hacemos caso omiso de la discontinuidad textual, observamos claramente un ritmo increciendo que unifica paradójicamente esta fragmentada narración. Así, en la imaginación lectora, la intensidad de la descripción va siempre en aumento. Glorificada y mitificada, Madame Swann se pasea lentamente por el bosque, viendo como Hipatia rodar el mundo a sus pies. Porque Madame Swann iba encumbrada no solo en su noble riqueza, sino en la gloriosa plenitud de su estío, maduro y sabroso, cuando al adelantarse majestuosa, sonriente y benévola por la avenida del bosque, veía como Hipatia rodar los mundos a sus pies. Esta referencia a Hipatia es interesante no solo por lo erudito, sino por lo enaltecedor de la comparación para Madame Swann, aunque con un sutil y filoso dardo y misericordia de ironía, porque nadie más ignorante que Madame Swann, antes la cortesana Odette de Crécy. Habría que recordar que Hipatia, directora de la Biblioteca de Alejandría, fue una mujer de enorme erudición y sabiduría. Hipatia fue asesinada en el año 415 de nuestra era por hordas cristianas instigadas por San Cirilo. Proust no solo equipara a Madame Swann con Hipatia, sino específicamente con la Hipatia de Leconte de Lille en sus poemas antiques, sus poemas antiguos. Ella sobrevive inmutable, eterna. La muerte puede dispersar los trémulos universos, pero la belleza resplandece y todo en ella renace y los mundos siguen rodando bajo sus blancos pies. Bueno, pasamos ahora a la segunda parte de La sombra de las muchachas en flor. Balbec, por fin. Finalmente, tras largas ensoñaciones en las que el narrador ha construido innumerables ciudades de la imaginación, llega el añorado Balbec, si tan solo para enfrentarse a una realidad que mucho difiere de la de su imaginación. Hay nombres de ciudades que sirven para designar en abreviatura su iglesia principal: Vézelay, Chartres, Bourges o Beauvais. Esta acepción parcial en que a menudo tomamos el nombre de la urbe acaba cuando se trata de lugares aún desconocidos por esculpir el nombre entero. Y desde ese instante, siempre que queremos introducir en el nombre la idea de la ciudad que aún no hemos visto, ese nombre le impone como un molde las mismas líneas del mismo estilo y la transforma en una especie de inmensa catedral. Sí, los nombres que acaban por esculpir el lugar entero. Pero Balbec, que en un primer momento era solo eso, un nombre que le oyó pronunciar a Swann con algunos adjetivos,
iglesia casi de apariencia persa, iglesia construida con piedras de acantilado, que leyó en algún escrito de Bergot sobre la iglesia de Baalbek, y algunas palabras vagas como él mismo, palabras que pronunciara alguna vez el vago y elusivo Snob Legrandin. Todo aquello fueron los materiales, la materia prima para hacer una construcción puramente imaginaria que ahora se enfrenta con una realidad hostil. Y sin embargo, el nombre de Baalbek, casi de apariencia persa, lo leí yo en una estación de ferrocarril, encima de la puerta de la fonda, escrito con letras blancas en el cartel azul. Crucé enseguida la estación y el bulevar que en ella termina y pregunté por la playa, para no ver más que la iglesia y el mar, pero parecía como si no me entendieran. Baalbek el viejo, Baalbek de tierra, aquel en donde yo estaba, no era ni playa ni puerto. Cierto es que ese Cristo milagroso lo habían encontrado los pescadores, según la leyenda, en el mar. Cierto que la piedra para la nave y para las torres la habían sacado de acantilados que azotaban las olas. Pero el mar, que por todas esas cosas yo me había figurado que iba a morir al pie del vitral, estaba a más de 5 leguas de distancia, en Baalbek Playa, y esa cúpula, ese campanario, que por aquellas mis lecturas en que se lo calificaba también a él de rudo acantilado normando, donde crecían las hierbas y revoloteaban los pájaros, me imaginaba que recibía en su base el salpicar de las alborotadas olas. Pero la iglesia se erguía en una plaza donde empalmaban 2 líneas de tranvías frente a un café que tenía una muestra con letras moradas, doradas que decían billar, y se destacaba sobre un fondo de tejados sin sombra de mástil alguno. Y la iglesia centró en mi atención juntamente con el café, con el transeúnte a quien le pregunté por mi camino, con la estación donde tenía que volver, formando todo esto un conjunto de tal manera que parecía un accidente. Y me decía, esta es la iglesia de Baalbek. Este sitio que parece consciente de su gloria es el único lugar del mundo que posee la iglesia de Baalbek. Hasta ahora, lo que he visto no eran más que fotografías de esta iglesia, de estos apóstoles, de esa Virgen del Pórtico, tan célebres. Pero ahora veo la iglesia misma y las estatuas de verdad. Son ellas, las únicas. Y esto ya es ver mucho más. Y también quizá algo menos. Y mi alma, que había situado a la Virgen del Pórtico fuera de las reproducciones que había visto, inaccesible a las vicisitudes que pudiesen alcanzar a las fotografías, intacta, aunque destruyeran su imagen, ideal, con valor universal, mi alma se extrañaba ahora al ver la estatua que había esculpido 1000 veces en la imaginación, reducida a su propia apariencia de piedra. Allí, sujeta a la plaza, inseparable del desembocar de la calle principal, sin poder huir a las miradas del café y del kiosco de los ómnibus, compartiendo el rayo de sol poniente, sometida a la tiranía de lo particular, hasta el punto que si hubiera querido dibujar mi firma en la piedra, ella, la Virgen excelsa, que yo había revestido hasta entonces de existencia general,
e intangible belleza, ella, la Virgen de Balbec, la única, la obra de arte inmortal por tanto tiempo deseada, me la encontré metamorfoseada, al igual que la iglesia, en una viejecita de piedra, cuya estatura se podía medir y cuyas arrugas se podían contar. Sometida a la tiranía de lo particular, esa tiranía destructora de toda construcción imaginaria. La decepción es grande, pero es parte del aprendizaje espiritual del narrador y le tomará mucho tiempo, tal vez un libro, tal vez dos, tal vez una noche, tal vez 1000. Frente a las construcciones hermosas, pero arbitrarias de la imaginación, la realidad siempre lo decepcionará. La Virgen de Balbec no será más que una viejecita de piedra. Los maravillosos Guermantes de la imaginación se perfilarán no como vitrales de una catedral, sino como unos fantoches. La tan largamente añorada e idealizada duquesa de Guermantes se nos revelará a la larga como un ser mezquino para quien son más importantes unas zapatillas rojas que la vida de su mejor amigo. Pero, en fin, ya visitaremos en su momento esas estaciones de la decepción y del aprendizaje. Así, 2 años después de su prolongada infatuación con Gilbert, habiéndola ya olvidado, Marcel, el narrador, viaja a Balbec con su abuela. Ahí ajustará la lente de su imaginación para enfocar a las muy reales muchachas en flor. Allí encontrará un maestro de vida, el pintor ficcional Elstir, quien le enseñará a ver la naturaleza, quien le dará las más profundas lecciones de arte y de vida que el muchacho podría aprender. Y no olvidemos que esta monumental novela es también, entre tantas otras cosas, una novela de aprendizaje. Miremos ahora más de cerca a las muchachas en flor. Marcel, el narrador, es no un actor, sino ante todo un contemplador. Y así comienza su vida en la playa, contemplando. De pronto aparecen en su mira unas muchachas. Allá, por la otra punta del paseo del dique, destacándose como una mancha singular y movible, vi avanzar 5 o 6 muchachas, tan distintas por su aspecto y modales de todas las personas que solían verse por Balbec, como si hubieran sido una bandada de gaviotas venidas de Dios sabe dónde, y que efectuaran con ponderoso paso. Las que se quedaban atrás alcanzaban a las otras de un vuelo, un paseo por la playa, paseo cuya finalidad escapaba a los bañistas, de los que no hacían ellas ningún caso, pero era una finalidad perfectamente determinada en su alma de pájaros. Lo interesante de esta primera aparición es la imagen que permanece en el lector. No son muchachas, es una bandada de pájaros. Y así, en un incesante tanteo espiritual, Marcel se acercará a las muchachas pasando por todos los estadios de la creación: pájaros, una colonia de pólipos, cometas, flores. Ahora bien, la sexualidad femenina en Proust pasa por el tamiz de un complejo tejido de imágenes, cuyo centro
es una flor abierta. Claro está que en las representaciones tradicionales de la mujer, nada es más banal ni más trillado que la analogía que identifica mujeres y flores. Y en cierto sentido, la representación prustiana de la mujer no escapa del todo a esta dimensión de trivialidad. Es bien conocida la metáfora maestra que recorre la totalidad en busca del tiempo perdido y que en especial le da el nombre al segundo de los libros, a las muchachas en flor, a la sombra de las muchachas en flor. Pero tanto la insistencia con la que Proust recurre a esta analogía, como la diversidad de contextos en los que se inscribe, aunada a las múltiples asociaciones del orden de lo simbólico a las que da pie, hacen de esta metáfora maestra un apretado tejido de pensamiento y sentimiento que va mucho más allá de la banalidad, que incluso la convierten en el vehículo de complejas representaciones de la sexualidad humana, cuyo fantasma valdría la pena quizá rastrear entre los pétalos de tan emblemáticas flores. Ya veremos la meditación del narrador en torno a los muchachos en flor, así como el valor oculto de la androginia de las flores en el proceso mismo de la creación. Pero por ahora demos un paseo por el lado soleado del jardín para contemplar algunos de estos especímenes florales sobre un fondo marino. Se trata de un ramillete de jovencitas que llena el Marcel adolescente de añoranza y ensoñación. ¿Quiénes son estas muchachas en flor? ¿Qué tales capacidades de imantación tienen sobre el solitario muchacho que se pasea por la playa y se deleita en contemplar cómo se presentan los colores en un rostro femenino tan puramente como en una flor? Y así pasan páginas y días enteros dedicados a la contemplación entre enamorada, pictórica y botánica de estas flores sobre las que flota indeciso su deseo como preludio a su amor fatal por una de ellas, Albertine. Merendábamos, y si yo había traído algún pequeño recuerdo que fuese del agrado de alguna de las muchachas para regalárselo, la alegría henchía su traslúcido rostro, vuelto rojo de pronto con tanta violencia que la boca no podía contenerla y para dejarla salir estallaba de la risa. Estaban todas alrededor mío y entre sus caras, muy poco separadas unas de otras, el aire trazaba veredas azules, como jardinero que quiere abrir algún espacio para poder andar él en medio de un bosquecillo de rosas. La metáfora del rosal entreverado de azul se funda en una serie de elementos presentes efectivamente en la realidad ficcional. El rubor de las muchachas, causado tanto por la timidez como por la coquetería, la frescura terciopelada de una tez de adolescente y el mar como fondo. Más aún, este motivo del rosal aparece aquí como un eco o una elaboración de aquella metáfora que había significado ya el misterio del deseo y del placer como algo verdaderamente inaccesible, que obliga, por tanto, al escrutinio entre apasionado y científico de la mujer. Me daba perfecta cuenta, con satisfacción de botánico,
que era imposible encontrar juntas especies más raras que las de estas muchachas, que interrumpían en este momento delante de mí la línea del mar, formando un leve valladar que parecía hecho con rosas de Pensilvania que adornan un jardín sobre un acantilado. A través de sus rosales se ve toda la extensión del océano que recorre un steamer deslizándose lentamente por la raya azul y horizontal que va de tallo a tallo del rosal, y el barco marcha tan despacio que esta mariposa que se quedó entre los pétalos de una flor que ya dejó atrás el navío puede esperar tranquilamente a que solo la separe de la flor siguiente una parcela azul para echarse a volar en la seguridad de que llegará antes que el vapor. Este sugerente cuadro de Monet de la doble sugiere mucho esta doble perspectiva del mar como fondo que anima la descripción, la perspectiva del botánico apasionado y la perspectiva de la mariposa. Así, la metáfora de las muchachas rosas tiene un enorme poder germinativo. Le permite al narrador pasar de corola en corola por esta cadena de flores y sacrificarlo todo, no solo los placeres de la sociedad, sino los de la amistad y el gusto de pasar todo el día en ese jardín. Fin de cita. Pero esta metáfora también se funda en la recurrencia de motivos que pueden observarse en otras afines, de tal manera que se va configurando una verdadera configuración pasional que traiciona una visión muy peculiar de la mujer y de la sexualidad, tanto femenina como masculina. Pienso en motivos tales como la asociación casi obligada en Proust entre muchachas, flores, rubor y timidez, o dinamismo y volubilidad y coquetería, o bien el motivo del observador, aquí un botanista apasionado, que en otros momentos podrá convertirse en el filósofo botanista Guayer de Sodoma y Gomorra. Las referencias a las muchachas en términos de flores con mucha frecuencia asumen la forma sinecdóquica de la fragmentación. Unas mejillas que le evocan un geranio, el óvalo de un rostro que le recuerda a las magnolias, o bien el narrador puede referirse al grupo mismo, incluso a la conciencia de grupo, como una sombra cálida. Penetrar en esa sombra cálida del rosal equivale entonces a un deleitoso paseo, un picnic a la sombra de las muchachas en flor. Mas la contemplación de estas adolescentes deambula por muchos caminos metafóricos. El mar, presente en estas imágenes solo como trasfondo, en otras descripciones de las muchachas, forma parte de una visión de inestabilidad, fugacidad, de indeterminación. El grupo es percibido siempre como algo en proceso de formación, pero perfectamente diferente y separado de los demás. De ahí que Marcel vea en ellas ora una parvada, ora una constelación, ora una colonia de pólipos que apenas si podría individualizarse. El contemplador solitario mira a veces pasar a las muchachas avanzando por el paseo cual luminoso cometa. Otras se le antojan una bandada de gaviotas. Una masa
irregular, insólita, compacta y vocinglera, al igual que los pájaros que se agrupan para echarse a volar. Y en su imaginación lo hacen, con un vuelo interestelar que las pone siempre fuera de su alcance. Solo la imaginación y los ojos permiten medir las distancias interpuestas. La muchacha iba muy preocupada con la conversación de sus compañeras y yo me pregunté si me había visto cuando se posó en mí el negro rayo que salía de su mirada y si me había visto, ¿qué le había parecido yo? ¿Desde qué remoto fondo de un desconocido universo me estaba mirando? La mujer, para Proust, será siempre un universo insondable. En Balbec también se encuentran con Madame Villeparisis, una vieja amiga de la abuela del narrador. Ahora bien, los huéspedes del Gran Hotel de Balbec han constituido una suerte de sociedad provinciana, envidiosa y snob, porque se esconden para que la gente no piense que no fueron invitados cada vez que el marqués de Cambremer hace una fiesta. El marqués de Cambremer, de gran abolengo, pertenece a la aristocracia de provincia, magnificada aquí por la lente distorsionante de esta sociedad de provincia. Y es irónico que esta sociedad desdeñe a Madame de Villeparisis, ella sí, de la alta aristocracia francesa, y la desdeñan porque por una parte piensan que está vestida como conserje, con un traje negro de lana y un sombrero pasado de moda. Pero la desdeñan de hecho porque se sienten excluidos. Y es que la marquesa de Villeparisis viaja con todo su entorno, las cortinas, algunos muebles, el servicio doméstico, el ballet, el carruaje, es decir, como cualquier caracol con su casa a cuestas. Tenía arreglado su cuarto del hotel con las cortinas de su propiedad en lugar de las del hotel, con biombos, con fotografías, como interponiendo un muro, el muro de sus costumbres entre ella y ese mundo exterior al que hubiera sido preciso adaptarse. De tal suerte que lo que viajaba era su casa y ella dentro. Pues sí, lo que viaja es su casa, con ella adentro, en efecto, como cualquier caracol. Uno de los motivos importantes en esta obra, motivo que es al mismo tiempo una estrategia narrativa, es la del nombre como disfraz que oculta, aunque sea de manera temporal, la identidad de un personaje. Esto ocurre de manera espectacular con Madame Swann, cuyos avatares son innumerables. La dama de blanco en Tansonville, con Charlus, el supuesto amante. La misteriosa dama de rosa en el apartamento del tío Adolfo y tantos otros avatares. Ya vimos cómo nos despista que Madame Swann sea la misma persona que Odette de Crecy, cuando que Swann ya había dicho que no era su tipo. Pero el lector se da cuenta a la larga de que hay una gran elipsis en la narración, un hueco que debe llenar. Matrimonio, embarazo, ¿no? O en secuencia invertida. Embarazo primero, matrimonio después, parto y crianza de Gilbert. Pero definitivamente Odette es otra, aunque es la misma, ahora que se ha convertido en Madame Swann. Lo mismo ocurre aquí.
Detrás de Madame de Villeparisis, primero aparece el anonimato de una vieja rica que se hospeda en el hotel. Luego asume el nombre de Madame de Villeparisis, pero tras ese nombre se oculta una aristócrata, la marquesa de Villeparisis. Pero a su vez, ese nombre oculta su filiación con los Guermantes, nada, ni más ni menos. Ella es tía de la duquesa de Guermantes, sí. La misma duquesa aparece en Un amor de Swann como la princesa de Lomme, y luego es la misma que era la princesa de Lomme, resulta ser la de Guermantes. Y luego más tarde llegan a Balbec para visitar a Madame de Villeparisis, su sobrino nieto, Robert de Saint-Loup, quien resulta ser también un Guermantes por el lado materno, y su sobrino, Palamede de Guermantes, oculto bajo otro título nobiliario, el barón de Charlus. Sobre Charlus, uno de los personajes más complejos e importantes En busca del tiempo perdido, y habrá tiempo de ocuparnos largamente en las siguientes sesiones. Por lo pronto, se teje una gran amistad entre Marcel y Saint-Loup. En Balbec, Marcel conoce al gran pintor, el Stier, quien será objeto de múltiples descripciones y de un análisis apasionado y perspicaz de su obra. Pero en este momento quisiera hacer un paréntesis para abordar dos temas que me parecen de mucha importancia en esta obra. En primer lugar, está el problema del nombre, un problema que a mí personalmente ya me produce escozor, el nombre del narrador. Hemos visto la función de ocultamiento que tienen los nombres, como si con la asunción de un nombre se diera la asunción de la identidad, o por lo menos de una identidad. Aquí el problema es el nombre del narrador. Nunca sabemos cómo se llama, nada más es yo. Este hueco a veces nos llena de curiosidad. Con frecuencia, por lo menos a mí, nos irrita. Que si Gilbert pronuncia el nombre del narrador y él se siente desnudo en su lengua, bueno, sí, pero ¿cómo se llama? Que si Madame de Villeparisis se sorprende del apellido del narrador, que si el ujier de la cámara del príncipe de Guermantes grita su nombre para anunciar su llegada. Y llega el momento en que la lectora, o sea, yo, verdaderamente exasperada en este punto, tiene ganas de gritarle, ay, bueno, ya, dinos cómo te llamas. Y no lo sabremos sino hasta el quinto libro, La prisionera, en una conversación con Albertín, quien de pronto le dice, mi pequeño, y la frase queda trunca. Entonces el narrador entra al quite y le dice provisionalmente que le dará el mismo nombre que el de su autor, Marcel. Así Albertín puede terminar la frase, mon petit Marcel, mi pequeño Marcel. En efecto, la frase suena provisional, es provisional. Tal vez Proust habría eliminado ese nombre en algún momento en sus incesantes, en sus infinitas correcciones. Lo cierto es que no es sino hasta el final de En busca del tiempo perdido que nos damos cuenta de que este yo omnipresente, ¿sí?,
En el tiempo recobrado, el narrador nos advierte, en realidad, cada lector, al leer, es lector de sí mismo. Y nos damos cuenta en silencio que hemos leído todo el tiempo y que en ese silencio la voz que nos habla dice siempre yo. En nuestra conciencia lo que suena y resuena es yo. Y al cabo de 7 libros, esos que tenían la forma del alma, nos damos cuenta de que nos hemos estado leyendo a nosotros mismos, puesto que en nuestra conciencia siempre está esa voz que dice yo, pero yo, bueno, yo, Luz Aurora Pimentel, pero yo a lo largo de estas presentaciones no he hecho más que repetir esa vacilación al llamar al narrador, a veces Marcel, a veces el narrador, asumiendo yo misma esta provisionalidad del nombre, esa identidad siempre diferida, asumiendo yo misma la vacilación en mi propia identidad cuando digo yo. Uf, bueno, el segundo tema que quisiera yo abordar es la construcción ficcional de grandes artistas a lo largo de toda la obra. Artistas a los que pasaré revista en orden creciente de perfección. En primer lugar está la Verma, esa gran actriz dramática cuyos modelos compuestos, agregados, son Sara Bernard y Larry Rand. Esa gran actriz que Marcel tiene que aprender a leer para apreciar su grandeza. En segundo término, e insisto, en orden creciente de perfección, está el gran escritor Bergot, inspirado sobre todo en Anatole France. Habría que precisar que los grandes creadores de ficción que Proust inventa para mirarse en ese espejo de aprendizaje, en ese espejo de creación, son personajes compuestos, en maravillosas mixturas, en grandes y complejos agregados de muchos modelos que Proust fue tomando de la realidad. Tal es el caso del siguiente creador, el Stier, el maravilloso pintor de ficción que es en sí mismo un compendio de la pintura del siglo XIX. El Stier se presenta en todas sus facetas, con todo su pasado a cuestas, ese vergonzoso pasado en el que actuó como el payaso ridículo del Salón de los Verdurán, oculto tras el nombre de Monsieur Biche, un payaso inútil, dedicado a pasar el tiempo practicando las artes de la nada, como todos los mundanos. Un pintor también con un profundo pasado de etapas cumplidas en su glorioso arte. Un pintor que en el presente de la narración ha ganado una extraordinaria fama, reflejada en innumerables reseñas, en innumerables análisis de su obra en revistas francesas y extranjeras. Un pintor, en suma, que yo definiría como el creador de En busca del tiempo perdido. El archipintor que reúne en su evolución, en la evolución de su arte, en su historia, un agregado de pintores. Edouard Manet, por el cuadro de los espárragos y la referencia al artículo que supuestamente escribió sobre él Zola, cuando sabemos que ese artículo lo escribió Zola sobre Manet. El otro pintor es Gustave Moreau, por la referencia histórica a la etapa mitológica de la obra del Stier y por la descripción de algunos cuadros en la casa de la duquesa de Guermantes
que claramente remiten al pintor simbolista Moreau. Pero también están incorporados como modelos del Stier, Monet, Whistler, Deleuze, por las maravillosas descripciones de marinas que remiten a la obra de estos pintores. Y claro, en la cúspide de los grandes creadores de ficción está Van Dyck, el músico. De él ya habrá oportunidad de hablar largamente también, porque solo el gran músico es capaz de llevar al contemplador al éxtasis, a la alegría de lo real recobrado. Y bueno, este es el final de un paréntesis que ya dura demasiado, pero consideré necesario para ubicar a uno de los más grandes artistas de ficción creado nunca, el Stier, el pintor, el hombre enamorado, el mundano ridículo, el gran artista recluso, indiferente a la fama, el gran maestro. A el Stier le gustaba entregarse todo lo que tenía, ideas, obras y las demás cosas que estimaba en mucho menos, lo habría dado con alegría a quien fuera capaz de comprenderlo. Porque el Stier le da a Marcel no solo profundas lecciones de vida, sino que lo enseña a ver. Las esculturas de aquella iglesia de Balbec, que le parecieron meras piedras, en la mirada informada y generosa del Stier, se transforman en una visión extasiada de esas mismas piedras que estaban desprovisto de sentido para Marcel. Le confesé yo la decepción que me había causado la iglesia de Balbec. ¿Cómo? Me dijo el Stier, ¿que no le ha satisfecho a usted este pórtico? Es la Biblia historiada más hermosa que un pueblo pudo leer nunca. Y el estudio del Stier le parece un hermoso laboratorio de la imaginación, un alambique de luz donde se destilan todos los colores y texturas. El ambiente del estudio, en su mayor parte, era sombrío, transparente y compacto en su masa, pero húmedo y brillante en los rompientes, donde la luz se servía de engaste, como bloque de cristal de roca tallado y pulimentado a trechos, que se eriza y luce como un espejo, mientras que el Stier seguía pintando, cediendo a mis ruegos. Yo anduve por aquel claroscuro, parándome delante de uno y otro cuadro. Y mientras Marcel se detiene frente a los cuadros, escuchemos y miremos una bella recreación del estudio del Stier en otro video elaborado por la doctora Reina Paniagua y con la voz de Gabriela Peirón. Escuchemos y veamos. Et l'atelier d'Elstier m'a paru comme le laboratoire d'une sorte de nouvelle création du monde, où, du chaos que sont toutes choses que nous voyons, il avait tiré, en les peignant sur divers rectangles de toile qui étaient posés dans tous les sens, ici une vague de la mer écrasant avec colère sur le sable son écume lilas, là, un jeune homme en coutil blanc, accoudé sur le pont d'un bateau. Le veston du jeune homme et la vague éclaboussante avaient pris une dignité nouvelle du fait qu'il continuait à être
encore que dépourvue de ce en quoi y passait pour consister, la vague ne pouvant plus mouiller, ni le veston habiller personne. Y finalmente quisiera abordar las marinas de Marcel y las marinas de Elstir, en la relación especular que entre ellas se establece por compartir los mismos principios compositivos, es decir, la misma estética impresionista que anima los cuadros pintados del Stier y los paisajes marinos reales que Marcel contempla desde su ventana y reflejados en los vidrios de los libreos de su cuarto de hotel. Ya desde el inicio de la tercera parte de Por el Camino de Swann, nos desconcierta la presencia fantasmal de la habitación de Balbec en un contexto narrativo donde no tiene nada que ver, excepto como recuerdo espejeante de una noche de insomnio, un resplandor de reflejos marinos que no volverá a aparecer sino hasta casi 300 páginas después, imagínense. De todas las habitaciones cuya imagen solía yo evocar en mis noches de insomnio, ninguna distaba más en parecido de las habitaciones de Combray, espolvoreadas con una atmósfera granulosa, polinizada, comestible y devota, que aquellas del gran hotel de la playa de Balbec, que contenía entre sus paredes pintadas al esmalte, brillante como el interior de una piscina donde azuleara el agua, un aire puro, azulado y salino. El mueblista bávaro, encargado de amueblar el hotel, había variado la decoración de las habitaciones y por 3 de los lados de aquel cuarto puso a lo largo de la pared estanterías bajas rematadas con vitrinas de cristales en los cuales, según el sitio que ocuparan y por un efecto imprevisto, se reflejaban este o aquel cuadro fugitivo del mar, desarrollando así un friso de claras marinas, interrumpido únicamente por los listones de la armadura de madera. Cuadros fugitivos del mar, visión extasiada de la unión de los opuestos. Los cuadros son fugitivos como el tiempo que pasa en el reflejo y sin embargo están enmarcados por la fijeza que les da la madera interpuesta entre el reflejo y la fuga. Cuando después de 300 páginas estamos realmente en la habitación de Balbec, los cuadros se multiplican hasta la alucinación de lo fugaz y lo enmarcado en inestable coexistencia. Pero en cambio, a la mañana siguiente sentía un gran gozo al pensar en el placer del almuerzo y del paseo, al ver en la ventana y en los cristales de los estantes, como en las ventanillas de un camarote, un mar limpio, sin mancha. Aquí Marcel establece la conexión directa con aquel vago recuerdo de esta misma habitación en la última parte de Por el Camino de Swann. Allá, el mar reflejado en las vitrinas era como una galería de marinas cambiantes. Aquí, en el presente del relato,
Marcel despierta para encontrarse con esa misma galería de reflejos que ahora se convierte en un viaje, una travesía por un mar limpio, sin mancha, visto desde las ventanillas del camarote de su imaginación, de su contemplación. Regresaba a la ventana para lanzar otra ojeada, aquel vasto circo resplandeciente y montañoso, aquellas nevadas cimas de sus olas de piedra, esmeralda pulida y translúcida a trecho. A esta ventana habría yo de acercarme todas las mañanas, como la ventanilla de una diligencia donde se ha dormido, para ver si la noche nos acercó a una deseada cordillera o nos separó de ella. Aquí, esa cordillera la formaban las colinas del mar, que a veces, antes de volver hacia nosotros, en son de danza, retroceden tanto que solo se ven sus primeras ondulaciones al cabo de una vasta llanura de arena, en una lejanía vaporosa, azulada y transparente. En cambio, otras veces el sol venía a reír muy cerca de mí, encima de aquellas olas de verdor tan tierno como el que mantienen las praderas alpinas. Claro que en esa brecha abren playa y olas en el seno del resto del mundo para que por allí penetre y allí se acumule la luz misma, según de donde provenga y según a donde miremos, la luz que hace y deshace las montañas y valles del mar. La diversidad de la luz modifica la orientación de un lugar y nos ofrece nuevas metas, inspiradoras de nuevos deseos, en grado no menor que un trayecto largo y efectivamente realizado en un viaje. Por la mañana, el sol venía de la parte de atrás del hotel y me descubría las iluminadas playas hasta llegar a los primeros contrafuertes del mar. Y parecía como si me mostrara una vertiente nueva de la cordillera, invitándome a emprender por el enrodado camino de sus rayos un viaje variado e inmóvil a través de los bellísimos rincones del accidentado paisaje de las olas. Como en los cuadros del Stier, todos los términos que describen el mar desde la mirada de Marcel son terrestres, específicamente de la montaña y de la pradera alpina. Avalanchas, glaciares, colinas del mar, cimas azuladas del mar. Incluso el guiño a Whistler intensifica la filiación impresionista de estas marinas del narrador en la frase sus olas de piedra, esmeralda, pulida y translúcida. La alusión es claramente a este cuadro de Whistler. Así, por medio de una configuración descriptiva precisa, Proust deliberadamente evoca este cuadro. Y de ese modo, por medio de metáforas hiladas o sostenidas, de metáforas recíprocas, las descripciones del mar de Balbec, contempladas por Marcel, prefiguran ya los cuadros del pintor. En ambos casos, la metáfora reorganiza la mirada del espectador sobre el mundo, al tiempo que exterioriza y le da una forma singular a la mirada del contemplador, del artista. De la misma manera en que Marcel contempla el mar, el Stier pinta una realidad
en la que se desmantelan las fronteras entre los distintos dominios, en la que se funden y confunden los distintos planos de la realidad. Un extraordinario efecto de sentido en las marinas de Marcel es el de la multiplicación de lo real. La materialidad del mar se abre en un abanico diversificado de planos y gradaciones. Por una parte, el mar reflejado muchas veces en los vidrios de los libreros, en el tiempo y en el espacio múltiple de estas vitrinas. Por otra parte, el mar multiplicado en el tiempo también desde la ventana. Esa ventana que dice el narrador, a la cual habría de acercarse todas las mañanas como la ventanilla de una diligencia. El mar también multiplicado por la luz. De este modo, el tiempo mismo cobra una materialidad y un dinamismo que sin la metáfora no tendría. Y es por ello que podemos emprender por aquel camino de rayos luminosos que giran sin cesar, un viaje variado, inmóvil, a través de los bellísimos rincones del accidentado paisaje de las horas. No es, sin embargo, solo el tiempo y la luz los que se materializan gracias a la metáfora. Por el mismo procedimiento, el mar, especialmente informe y fluido, aquellas cimas azuladas del mar que no tienen nombre en ningún mapa, de pronto, por el milagro de la metáfora, cobran forma y solidez. Se puede hacer la cartografía del mar, montañas, cimas nevadas, colinas y valles, glaciares y avalanchas. Y bien, yo agradezco enormemente que me hayan acompañado aquí en este maravilloso viaje por el accidentado paisaje de las horas, de un viaje que será, espero, una invitación, una verdadera incitación a la lectura y el deleitoso viaje largo y deleitoso por los caminos de Proust. Y para cerrar esta sesión, querría yo mostrarles algunas de las marinas fotográficas que hicimos la doctora Margarita y Gasque y yo en un viaje peregrinación a Balbec, es decir, a la playa de Cabourg, en Normandía, que es el modelo de Balbec. Son fotografías también contempladas y tomadas desde la ventana de nuestra habitación en el Gran Hotel. Sí, las cimas nevadas, las colinas, las nubes, esa playa que se aleja y que se acerca, las arenas doradas informadas por la luz y nuevamente las olas que como diría Paul Valéry, el mar que comienza siempre, la mer, toujours recommencé. Y he ahí el paseo, la digue por donde se paseaban las muchachas en flor. Muchísimas gracias por estar en esta sesión. Faltan aún muchos libros. Gracias.